Bueno, no, sin más comentarios, vamos a darle la palabra al doctor Alfredo Jalife Rame, ya un constante y muy amigo, más que del instituto, más de nuestra unidad, y ya célebre con nosotros por apoyarnos con una ponencia de conferencia magistral. Sin más comentarios, doctor, por favor, si es tan amable. Muchas Bueno, ahí gracias me por iban a estar con ayudar nosotros. ahí con las diapositivas, ¿no? Ah, sí, sí, Por favor, pues ya que José pasa la Carlos, primera. José Carlos, si eres tan amable, la primera diapositiva del doctor. Ya va, doctor. Sí. Bueno, vean, esta fue a sugerencia del profesor Minto, este título, que Gracias, es doctor. después de Ucrania, ¿no? Hacia el nuevo orden geofinanciero multipolar. Eso es lo que realmente yo creo que hay que entender, la multidimensionalidad de lo que está sucediendo en Ucrania y que en realidad se agudizó porque las tendencias ya venían desde hace mucho. Yo pudiera decir que viene desde el discurso de Vladimir Putin en 2007 en la conferencia de Múnich de Wehrkunde, así se conoce, de seguridad, donde ahí pues plantea la necesidad de un nuevo orden multipolar. Y luego en 2008, la quiebra de Lehman Brothers, que Obama y el entonces vicepresidente estadounidense Joe Biden se la quisieron endosar a China, quien pues naturalmente pues no la aceptó. Y esa sería en el plano financiero. Entonces yo lo abordaría más desde el punto de vista multidimensional, y hoy es lo que está en juego. Entonces, vean, más allá de entiendo las nostalgias por el viejo orden mundial. Por ejemplo, ahorita acabo de escuchar pues la parte final. Es muy aldeano eso. No están viendo la dimensión que está en juego, y México tiene que estar muy alerta a esos cambios. Nosotros pertenecemos, guste o disguste. A mí siempre me ha disgustado, pero eso no cambia el orden de las cosas. Pertenecemos al bloque geoeconómico del TEMEC, ¿no? Tratado México, Estados Unidos, Canadá, que antes fue el NAFTA, el Tratado de Libre Comercio, que luego resultó en Tratado de Libre Cocaína. Entonces, y también estamos en un operativo geopolítico que le da cobertura, entre comillas, militar al país, a México, que es el famoso Comando Norte, que le da la cobertura nuclear con dos socios que tenemos en el TEMEC, que a veces se olvida, son miembros muy importantes de la OTAN, que hoy está en guerra en contra de Rusia en Ucrania. Entonces, esto no se puede soslayar. Yo les diría mi resumen, así muy para intentar ver qué viene después de Ucrania. Hoy ya estamos de facto, incluso me voy a permitir, no es por publicidad, pero sí lo muestro. Vean, este es mi reciente libro, lo voy a presentar en la FIL de Guadalajara la semana entrante, el día 1. Se llama Ucrania, Primera Guerra Híbrida Mundial, fractura de la biosfera. Es decir, hoy tenemos, desgraciadamente, dos bloques, uno encabezado por Estados Unidos con la OTAN y la Unión Europea, frente a Rusia, con una alianza hasta hoy que ha perdurado, pero yo no diría que es tan fuerte como la que tiene Estados Unidos con Gran Bretaña, para dar un ejemplo, que es con China. Pero China, en general, en términos de las votaciones en el Consejo de Seguridad, siempre se ha manifestado a favor de Rusia, en donde incluso se maneja que existe una asociación estratégica entre ambos. Entonces, esa es la dimensión que yo les quería decir. Y hoy estamos de facto, el modelo de la desglobalización realmente, salvo la gente que no esté actualizada, lo seguirá discutiendo, pero pues eso ya es un caso juzgado. Incluso aquellos que no están actualizados, les recomiendo lean la carta que le envía Larry Fink, que es el mandamás de BlackRock,
que vamos a hablar de BlackRock aquí para ver cuál es el orden mundial financierista que impuso el modelo de la globalización neoliberal, pues desde la caída de la URSS y del muro de Berlín, donde le dice a sus cuentavientes que la guerra de Ucrania pues había finiquitado el modelo de la globalización y ya estamos en la fase de desglobalización. Pero vean, con humildad y rigor, esto lo manejé incluso en un seminario internacional con el Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM desde el 2006, 2007. Tengo un libro desde el 2006 donde yo hablo de la desglobalización. Jacques Sapir, un gran intelectual francés, incluso saca su libro un año después sobre, ellos le llaman mondialización a la globalización, los franceses son diferentes hasta en sus términos, y también maneja la desglobalización. Quizás nuestro error, si es que hubiese, al menos de mi parte, era que era exageradamente economicista. Hoy es mucho más claro, hoy incluso esta desglobalización ya se ve en forma prístina en el ámbito multidimensional, en todos los ámbitos. No hay rubro de la vida humana en los 4 rincones del planeta en el que no se haya visto afectada pues el fin de la globalización como la conocimos. Y sobre todo hoy estamos ante, esa es mi muy humilde opinión, que se está asentando por lo cierto, son regionalismos con bloques geoeconómicos. Tienen ustedes, por ejemplo, el RCEP, que es de 15 países que encabeza China, que en inglés se llama Regional Comprehensive Economic Partnership, o la Asociación Económica Integral Regional de 15 países que encabeza China. Y, por ejemplo, hay alianzas como esta de la Alianza del Pacífico. Lo digo abiertamente, yo soy un gran latinoamericano, un profundo latinoamericanista, pero pues no sirve para nada esa Alianza del Pacífico, porque si no toma en cuenta la fractura de la biosfera, la nueva dicotomía que se está gestando con el nuevo orden multipolar allá en Ucrania, pues de nada va a servir, va a formar parte se va a fracturar porque vamos a ver que un México pertenece al TEMEC, mientras que un Perú pues tiene excelentes relaciones con China, igual Chile. Chile tiene excelentes relaciones con China y no van a abandonar a China por México, por quedar bien con Estados Unidos. Hay datos duros al respecto. Bueno, a lo que quiero llegar, la siguiente, por favor. Ese es el nuevo mundo y curiosamente lo propuso Vladimir Putin. Yo no estoy diciendo que esto va a ser, lo único que digo eso es lo que él propuso. Y acuérdense que Putin tiene, no voy a hacer ahorita subasta quién tiene mayor número de armas nucleares, vamos a ponerlos empatados a Rusia y Estados Unidos, pero con eso es más que suficiente para entender que sí hay un concepto que se maneja mucho en geoestrategia, que desgraciadamente aquellos que son ajenos a esta materia no lo ubican y por eso caen en aldeanismos pues ya muy caducos y sobre todo no entienden el desarrollo de dónde suceden las grandes jugadas internacionales sin querer ser un maximalista del Olimpo, pero se maneja mucho, incluso lo maneja el Pentágono, lo manejan los chinos, lo manejan los rusos, lo que se conoce como estabilidad estratégica. Es decir, son las 3 superpotencias las que realmente deciden por varias consideraciones de poder, pero sobre todo por la cuestión nuclear, deciden pues cuál es la situación del planeta en la actualidad. Entonces, eso es lo que propone Putin. Si no me equivoco, lo propuso en la reunión del Club Valdai, que es un think tank muy importante allá en Rusia, y es aquí donde hablo precisamente, él esboza el nuevo orden financiero global de la multipolaridad soberanista. Bueno, ¿cuál sería la deducción? Ni Putin ni el mandarín Xi Jinping aceptan ya el dominio hegemónico de la anglósfera o sobre todo de Estados Unidos con Gran Bretaña, que los dos ejercen
un control sobre las finanzas globales, sobre el sistema SWIFT, que ustedes conocen muy bien, todo lo que se maneja, todo tiene que pasar por Estados Unidos, a pesar de que la sede está en Bruselas, pero el control real, si no me equivoco, está en Delaware, en Estados Unidos, y por eso pues Estados Unidos intentó asestar un golpe demoledor con las sanciones que al final del día tuvieron un efecto boomerang. Bueno, entonces comenta Putin que EU creó el sistema Bretton Woods, que ahora está fracasando, y asentó que el error fue usar al dólar como arma, lo que ha socavado la confianza en esta divisa. Hoy empiezan a hablarse de muchas divisas. Hoy, por ejemplo, Rusia con China, en lugar de hacer trueques, con sus divisas nacionales, pues compran y venden. Una es el rublo, que es la moneda que más se ha cotizado en el mundo debido al alza del gas, y luego pues el yuan, que tampoco canta mal las rancheras, igual entre Rusia y la India, pues el intercambio es con rupias, que es la divisa de India, con el rublo ruso, etcétera, etcétera. Y ahora con la visita del mandarín Xi Jinping a Arabia Saudita después del Mundial de Fútbol de Qatar, pues ahí, pues naturalmente vamos a estar dando cuenta de que sí, el tablero de ajedrez mundial se movió en forma dramática. Y él comenta textualmente, cito, nuevo sistema financiero global, conste, estoy hablando de finanzas, debe permitir a todos los países emprender su desarrollo soberano. Es una palabra que ya había desaparecido. En la globalización no había soberanía. La globalización, precisamente su poder global, atentaba contra la soberanía de los países, pero paradójicamente los países más soberanistas del planeta seguían siendo Estados Unidos y Gran Bretaña. Y sigue comentando Putin, si creamos nuevas organizaciones internacionales como el sistema Bretton Woods, deben abastecer a los países que necesitan ayuda, cierro las comillas, lo cual pues hoy no existe, ¿no? El nuevo sistema económico aglutinará los intereses de la mayoría, no solo de la élite financiera. Es decir, no va a ser el gobierno de Davos, porque al final del día, en el mundo de la glosfera, el Foro Económico Mundial de Davos, que por cierto está implicado en el escándalo de este mozalbete de 30 años, de FTX, está implicado, incluso hasta le hacía publicidad en su página. Ahí el famoso Klaus Schwab, con todo su modelo de 2030 que ustedes ya conocen. Entonces, pues sí, Davos sustituyó a Bretton Woods, eso es la realidad. Cuando ustedes recuerdan, el Nixon, después de la guerra de Vietnam, pues quita la paridad oro con el dólar. Y ahora estamos viviendo una serie de caos financieros que provienen precisamente por la ruptura unilateral de Nixon del sistema de Bretton Woods. Entonces, por el momento, comenta Putin, debemos expandir arreglos, todavía no está cambiado el orden, entre países mediante sus divisas nacionales que buscarán su independencia, términos que yo hace siglos no escuchaba, término como el de independencia, frente al dólar estadounidense utilizado como arma. Lo usan mucho en inglés, yo que leo la prensa rusa en inglés, manejan weaponization del dólar. Es como usar al dólar como arma financiera, lo cual pues no les dio frutos. Hoy el comercio de Rusia con India se concreta con sus divisas nacionales, el rublo y la rupia. Les insisto, y ahora que en junio estuve de viaje por la región, en Turquía y incluso llegué hasta Samarcanda en Uzbekistán, además del Medio Oriente, pues pude cambiar rublos en el aeropuerto de Estambul, que es una maravilla. Ese aeropuerto está considerado de los mejores aeropuertos, si no el mejor del mundo. Lo que se está incrementando con otros países, la construcción del nuevo sistema, construcción, esto es un esbozo, del nuevo sistema internacional será gradual, es decir, ya aquí tenemos una primera fase de que no va a ser en forma abrupta, se va a hacer en forma gradual, primero de país a país
y luego de forma regional. Vean cómo está saliendo toda esta cuestión de los regionalismos. Obviamente, de entrada, digo, para aquellos que me quieran hacer la pregunta, me adelanto, México está de lleno en el TEMEC y está de lleno con el paraguas nuclear del Comando Norte. No crean que tenemos mucho margen de salida. No así los países de Sudamérica. Yo por eso, independientemente del gran cariño que le tengo a Perú, que le tengo a Colombia, a Chile, etcétera, y obviamente a México, no le veo viabilidad ya a esa alianza del Pacífico. Es decir, también los mandatarios deben actualizarse con la situación mundial y sobre todo su dinámica y sus tendencias. La siguiente, por favor. En el proceso de la desglobalización, los regionalismos y sus plurales bloques geoeconómicos podrían optar por las divisas regionales. Faltará ver cuál será el mecanismo futuro para que las divisas regionales, desde el RCEP que les decía, el Regional Comprehensive Economic Partnership de 15 países que encabeza China, pasando por los BRICS, que van viento en popa los BRICS, ya Arabia Saudita quiere ingresar al modelo de los BRICS, también Turquía, Argentina igual, hasta el TEMEC, sean intercambiadas en un nuevo organismo neutral consensuado. Sí, porque al final van a tener ustedes divisas regionales, bueno, y al final, ¿cómo se van a intercambiar? Tienen que buscar algo. Yo creo que toda esta parte está por pensarse. No es un modelo que va de un día al otro, ya lo dijo el presidente Putin, será de manera gradual. Va a ir de países a países y luego en forma regional, y luego ya veremos lo regional a qué lleva. Desde la derrota de Napoleón en Waterloo y el ascenso de los banqueros globalistas Rothschild, cuando el mega especulador George Soros es un vulgar títere de la CIA y la banca londinense, en eso hay libros, no me quiero perder el tiempo, pero aquel que quiera los libros, con mucho gusto se les da las citas. Londres ha sido el centro de las finanzas globales durante 207 años y que en medio de las varias guerras, en una que se libran en la singularidad de Ucrania, empieza a disminuir su control en el mercado de divisas globales, según el reciente reporte del Banco Internacional de Pagos, que en inglés se llama Bank of International Settlements, que se conoce como el Banco Central de los bancos centrales. La siguiente, por favor. El BIS y el Financial Times, vean lo que comentan. El posicionamiento de Londres, porque el Financial Times escudriña los recientes hallazgos que hizo el Banco Internacional de Pagos o Bank of International Settlements, el posicionamiento de Londres como la encrucijada global para el intercambio de divisas foráneas y de derivados financieros se ha erosionado conforme confronta la feroz competencia de otros mayores centros financieros. Bueno, no lo dice en voz alta, pero se trata sobre todo de China, de India, yo diría de los BRICS. Y luego Gran Bretaña, cito, eso es según el BIS, permanece como la más importante encrucijada para las divisas y las tasas de interés del intercambio de los derivados financieros, pero su participación en ambos mercados ha declinado a 38%, mientras Londres continúa su lucha con las consecuencias financieras del Brexit y su presente ingobernabilidad. Pues ya saben todo lo que ha pasado ahora en Gran Bretaña, con la salida, bueno, primero de Boris Johnson, Partido Conservador, luego de Liz Truss y ahora de Rishi Sunak, el nuevo primer ministro de origen religioso hindú. Más inquietante resulta el desplome del mercadeo de los derivados financieros, que cayeron 19%, es muchísimo, a 5.2 billones, trillones en anglosajón, 4 veces el Producto Interno Bruto de México. Vean lo importante que tiene el manejo de los derivados financieros, pues ya se vio, cuya sede principal es Londres. La siguiente, o la City, ¿no? Que es hay un distrito financiero de Londres. La siguiente, por favor. Y esto es la bomba de los derivados y sus apuestas lúdicas. Ya hemos hablado hasta el cansancio de ello desde su inicio. Acuérdense que sus creadores son Scholz y Morton, que les dieron el Premio Nobel de Economía, para lo que sirven los Nobel, ¿no? Ya de economía. Y los derivados revolucionaron las finanzas. Lo que quisieron hacer ahora con el Bitcoin
y el FTX, pero se les cayó. Son máquinas de hacer dinero manejadas por modelos matemáticos, ganando grandes sumas. La definición de Scholz, véanlo, Scholz mismo, el que lo inventa, unas aspiradoras gigantescas en el vacío que succionan todas las monedas del mundo. Es un clásico del año 2000, de febrero, no, sí, del 8 de febrero del año 2000, salió en PBS, en la serie Nova, y el programa es el número 2704, y se llama One Trillion Bet, una apuesta de $1 billón. Secreto absoluto, ni los propios inversionistas podían saber la forma en que se movían sus capitales. La ecuación de Black-Scholes gana sumas en segundos mediante supercomputadoras. Funciona los primeros años, trae problemas desde la crisis rusa de 1998. Ahí tienen ustedes un resumen rápido de qué eran los derivados. Derivan su valor de otras divisas, acciones y seguros, como son options, futuros, swaps, etc. La siguiente. Y hoy vean cómo está el mundo ese de los derivados. Yo hice la comparación con mi asistente Giselita González y de los datos del 2010, no me quiero detener mucho, lo único que digo es que esto ha estallado, ya estamos 11 años más tarde, en datos de 2011, todavía no cierra el 2022, y vean, ya se manejan 2.7 cuatrillions, son 10 a la 15ª potencia. Estas son las transacciones en divisas foráneas, datos del BIS. Luego, en derivados fuera de balance, se maneja 1 cuatrillón. Vean ustedes, dense cuenta de la cantidad, son cantidades estratosféricas. Y luego, para que ustedes comparen, hoy el volumen de acciones y bonos que se comercian en el mundo equivalen a 119 trillones, o billones en español, trillones en anglosajón, cuando el PIB mundial no llega ni a los 100 millones, si no me equivoco, andar en 100, 104 trillones. Es decir, hay más derivados que, vean ustedes la proporción. Ahí está el PIB, ¿ya lo vieron? El PIB del 21, 103. Vean, tienen más 119 en lo que se maneja en acciones y bonos, lo cual es más o menos refleja esa actividad, porque también hay futuros, pero lo que sí rompe es ya a nivel de cuatrillones cuando vemos las transacciones con foráneas de divisas y los derivados de esas transacciones. Estamos hablando de un cuatrillón, es 10 a la 15ª potencia. Es una locura. La siguiente. Bueno, esos son los 9 bancos. Varios de ellos creo que ya quebraron, si no me equivoco. Bueno, Credit Suisse ahorita tiene problemas muy serios. Los demás, bueno, ahí los tienen. Esto es a nivel del mundo anglosajón. Una élite secreta de 9 banqueros domina las finanzas globales, según el New York Times. Bueno, esto era hace 11 años. Hoy se van a ir de espaldas cuando vean que son 3 bancos los que dominan a estos bancos. A estos bancos les podemos llamar megabancos, pero ahí hay 3 gigabancos que dominan a estos 9 megabancos. Ahí tienen los datos duros para que vean que no. Aquí no hay cuentos. La siguiente. Ya están. Eran 4, the Big Four, así se les llamó. Luego Fidelity tuvo problemas. Muchos comentan que ahí tiene intereses Hillary Clinton, lo cual no dudo. Otros comentan que Vanguard está ligado a los intereses de Trump. Pues sí, como BlackRock se comenta que está vinculado a los intereses de la banca Rothschild y de George Soros. Y State Street, que esas se las debo porque todavía no lo indago. Pero naturalmente tiene que estar conectado a la gran élite del Olimpo, ¿no? Esos son los 4 gigabancos. La siguiente, por favor. Y ahí los tienen, controlan la mitad de Wall Street. Entonces eso de libre mercado, pues es un cuento, ¿eh? ¿Cuál libre? Ni es libre ni es mercado. Ellos mismos juegan con sus algoritmos. Y es un mundo pues, totalmente esclavizado.
La reconcentración de la riqueza propiciada por la desregulada globalización financierista que propende por su naturaleza intrínseca al darwinismo oligopólico y o casi monopólico. Russia Today en 2015 expuso los 4 oligopolios financieristas, los que hemos hablado ahora, y desde 2012 el legislador republicano de Texas, Ron Paul, padre precisamente de Rand Paul, que es un senador estadounidense por Kentucky, cito textualmente, los Rothschild poseen acciones de las principales 500 transnacionales de la revista Fortune, que son controladas por los 4 grandes, the Big Four, ya saben quiénes son. Los Rothschild forman parte de las 8 familias que controlan los Big Four que dominan Wall Street. 8 familias, ahí tienen. La siguiente, ahí está bajo la lupa, lo escribí en tal fecha, ¿pueden regresar, por favor? Ahí está, aquellos que quieran la cita, ahí está, para que lo puedan escudriñar. Yo sé que son datos inverosímiles para el común de los mortales, ¿no? Pero pues no estamos ahorita, ya saben que son asuntos de alto análisis esto. La siguiente. Y vean, aquí es la concentración, lo hicieron esto lo publican en mayo del 2007. Vean cómo está la concentración de BlackRock, de Vanguard y de State Street. En los 3, no sé cómo se ve con ustedes, en rojo o en rosado, y aquí un poquito en negro. En cuarto lugar vendría Fidelity, que por cierto se vino abajo. Bueno, ahí nos seguimos. La siguiente. Bueno, vean, igual me quiero seguir porque ya se los dije de cierta manera, cómo controlan estos bancos a la mitad de Wall Street, pues prácticamente controlan todos los mercados, ¿no? La siguiente, por favor. Y ahí preguntan quién controla los grandes negocios, ¿no? Los gigabancos de los megabancos, son quienes lo controlan, etcétera. Bueno, me quiero ir más rápido para tener preguntas y respuestas, pero realmente ahorita lo van a entender con BlackRock, cómo domina las grandes empresas accionistas. Vean, por ejemplo, aquí en el índice Standard & Poor's 500 de referencia, que se llama el benchmark, de las mayores transnacionales de Estados Unidos, los 3 grandes son los principales accionistas en casi 90% de Apple, Microsoft, ExxonMobil, General Electric y Coca-Cola, que le estamos viendo en clase de posgrado. Tanto BlackRock como State Street y Vanguard controlan Coca-Cola y Pepsi-Cola. No importa que ellos, ya en mi época, cuando yo estudié el Master Business Administration, se hablaba de la guerra de las colas. Hoy no, hoy forman parte de la misma mecánica y no sé cómo ahí distinguen sus intereses asignados tanto Vanguard como BlackRock y State Street. La siguiente, por favor. Pero lo más importante es que controlan a los megabancos. Así que no se apantallen con los megabancos. Realmente estos son los grandes, BlackRock, Vanguard, State Street. Y eso es del The Economist. Se los digo con humildad de rigor, yo hice una investigación antes de que lo sacara The Economist. En ese momento manejaba, ellos se llaman Assets Under Management, es decir, activos bajo su dirección o manejo. Esto es a septiembre del 2013. Llegaron a alcanzar 4.1 trillones o billones en español. Veanlo. Llegaron a alcanzar el año pasado, eso lo recuerdo muy bien, 10 trillones. Imagínense, hoy cayeron un poco, andan en, si no me equivoco, han perdido como el 30%, andan en alrededor de 7 trillones. De todas maneras, sería el doble del 2013. Y ahí tienen ustedes cómo manejan su cartera. No me quiero meter a esto. La siguiente. Este es importante, vean cómo BlackRock controla las 20 principales compañías, sobre todo cuando
se clasifican por su capitalización de mercado, es decir, lo que cotizan en bolsa. Esto es en 2013, ¿eh? Vean, de Apple controla el 25%. Es el primer controlador de Apple. En segundo, ExxonMobil, la primera petrolera de Estados Unidos. Primer lugar, tiene 22.5%. Google controla el 20%, vendría en segundo lugar. Seguro viene en primer lugar Vanguard o State Street, se los da, etcétera. Vean, Berkshire Hathaway, del que se habla mucho de Warren Buffett, ¿no? Buffett, que ya ven que hasta lo bautizaron como el oráculo de Omaha, todo eso, ¿no? Microsoft, vean, en primer lugar, con el 17% tiene para controlar. Y mucha gente cree que Bill Gates, que Jeff Bezos, que son ahí hombres de paja. Lo que cuenta realmente es el control de estos gigabancos, etcétera. Ahí se pueden pasar el tiempo. Vean, tienen hasta China Mobile. Vean cuánto tiene. Y sería el segundo tenedor de acciones en capitalización de mercado. Y de ICBC, que es el primer banco del mundo. Vean, vendría en octavo lugar en su ranking de los accionistas, etcétera. Vean de JP Morgan Chase, vean cuánto controla, etcétera. Muy bien. ¿Qué sigue? La siguiente, por favor. Bueno, ahí está. Ya no les rompo la cabeza con los bloques. Ahora es el presidente Biden hizo una visita previo a la cumbre de Bali, en Indonesia, del G20. La Unión Europea, los 10 de la ASEAN, el TEMEC. Bueno, les comentaba que había visitado Biden. La siguiente, por favor, para irnos más rápido con otras. El RCEP, los BRICS, el Mercosur. El patito feo es el Mercosur, por cierto. La siguiente, por favor. Ahí tienen ustedes los datos, ustedes los pueden ver. Intentó fracturar a la ASEAN porque China tiene magníficas relaciones con los 10 países del sudeste asiático, pero por cuestiones geopolíticas, pues obviamente hay diferendos por el control de arrecifes de algunas islas en el mar del sur de China, que esto pues lo está aprovechando Estados Unidos para fracturar pues al RCEP. Si ustedes ven bien el RCEP de 15 países, el Regional Comprehensive Partnership, Economic Partnership, están los 10 de la ASEAN. Pero tiene una característica, si ustedes hacen la comparación de los bloques geoeconómicos, China sí da transferencia de tecnología, como que son más pragmáticos y tienen un abordaje win-win, abordaje ganas-gano. Lamentablemente, yo creo que es una de las consideraciones que hay que tomar en cuenta por las que Estados Unidos no le está yendo bien en Sudamérica con la penetración china, es de que Estados Unidos no da transferencia de tecnología y no hay win-win. Bueno, que nos pregunten a nosotros, ¿no? Vean cuántos. Bueno, ahora, aunque ya se les revirtió desde el punto de vista demográfico, porque ahora la próxima mayoría étnica de Estados Unidos van a ser los de origen mexicano. Pero esa es otra consideración, porque realmente ustedes saben que con el Tratado de Libre Comercio, pues se dio la fuga del campesinado mexicano, que eso no se tomó en cuenta en el momento del Tratado de Libre Comercio. Como que en México no hay seriedad académica en abordar los pros y los contras, las ventajas y los defectos que tuvo el Tratado de Libre Comercio desde Salinas de Gortari. Y luego este nuevo TEMEC, que yo de entrada se los digo, el artículo 8, que es donde sí ya era presidente electo López Obrador, y él con su negociador, que es Saade, que es el embajador en China, sí mantuvieron el control de la soberanía sobre el petróleo. En el capítulo 13 ya ni les cuento porque es deprimente. Ahí nos vapulearon. El capítulo 13 versa sobre la tecnología. Y ahí México ni apareció. Los mismos canadienses pegaron de gritos. Yo me acuerdo de un artículo que leí en el Financial Times diciendo pues, que prácticamente los habían esclavizado con la tecnología, que ese es el verdadero tratado.
Entonces, no hay que perder tampoco de vista. Tuvimos una pésima secretaria de Economía, que ni era economista, ya estaba entregando el litio, no supo negociar. Bueno, sí supo negociar, pues representaba más bien los intereses de Estados Unidos que los de México. Ya salió a decirlo la nueva secretaria de Economía, Raquel Buenrostro. Es decir, se ha manejado muy mal la cuestión del manejo geoeconómico de México, hay que decirlo tal cual. Y yo no he visto del lado de la academia, la que sea privada o pública, un estudio bien enfocado y comparativo de qué tratado hemos firmado qué tratados hemos firmado, comparándolos con los otros bloques geoeconómicos que son muy prósperos. Pues estamos viendo los BRICS van viento en popa, la Unión Europea con todo y sus bemoles, pues sigue siendo un importante bloque geoeconómico. El ASEAN 10 es el que más ha crecido. No estoy diciendo que sea el mayor, estoy diciendo ha sido el que más ha crecido, precisamente por esa conectividad geoeconómica que tiene con China. Bueno, y aquí cito un libro, una frase de William Engdahl, que a mi juicio es quien más sabe de economía petrolera y geopolítica petrolera en el mundo, en un libro que se llama A Century of War, un siglo de guerra, la política anglosajona del petróleo y el nuevo orden mundial. Vean, lo escribió desde el 2012. Y cito una frase de Henry Kissinger, que hoy, si no me equivoco, tiene 99 años de edad, y dice: controlas el petróleo y controlas a los países, controlas los alimentos y controlas a la gente. Ahí lo tienen, etcétera, etcétera. La siguiente, por favor. Bueno, y hoy estamos ante una agenda nueva de este mundo fracturado, que por cierto, hay que decirlo, no se vieron resultados en esta cumbre en Sharm el Sheikh, en Egipto, del cambio climático, pero ellos tienen su agenda, sobre todo la Unión Europea, la agenda verde, para descarbonizar la economía en 2050. Hoy ya la tónica es de que sí ha fracasado esto. Estaba leyendo ayer un artículo en el Financial Times al respecto. No les está yendo bien. Es otro artículo de Engdahl en Global Research, reciente, 17 de octubre, en la que comenta que los grandes bancos y los intereses energéticos que controlan la política de la Unión Europea en Bruselas han creado un nuevo sistema de precios independiente paralelo a los precios de largo plazo y estables de los gasoductos que no controlan. Entonces, desde el punto de vista, por eso ahí viene la gran ruptura y lo vimos, viene esa explosión en la cuestión del gas. Ya ven que prácticamente la Unión Europea no le compra, sobre todo a Alemania, ¿no?, que es la principal potencia geoeconómica de Europa, pues ya cesó de comprarle su petróleo a Rusia. Luego vino este sabotaje ya muy bien visto, quienes están detrás del Nord Stream, tanto el 2 como el 1, y de hecho, pues arrojaron a Alemania a los brazos de Estados Unidos. Ellos tienen que pagar el gas, lo importan como gas licuado, LNG, lo importan de Estados Unidos y pagan de 4 a 8 veces más. Gracias, la siguiente. Y vean cómo han creado hubs de especulación financiera, hubs, European Gas Hubs y sitios de intercambio. No les quiero romper la cabeza, pero ya los tienen. Por ejemplo, en 2020 los holandeses abrieron el Dutch TTF, Title Transfer Facility, un centro para venderles gas en la bolsa. Es decir, todo es bursátil, ¿eh? Contratos a futuro, etcétera. Y se hace en forma también con derivados, over the counter, como se conocen. Es entre bancos y otros inversionistas financieros. ¿Cómo que se financiarizó el asunto del gas? Ahí lo tienen, aquellos que quieran ver los sitios, o tómenle un screenshot.
los centros financieros. Ahí lo tienen obviamente en Londres, en Alemania, en Holanda, etc. La siguiente. Más de lo mismo. Vean, en el año 21, 20% de todas las importaciones de gas natural a la Unión Europea eran LNG. Y sus precios están determinados por los futuros en el famoso TTF holandés. Ahí lo tienen. Que es de facto el benchmark, la referencia, así como tienen ustedes la referencia, el West Intermediate Texas para el petróleo del Golfo, el Brent para Gran Bretaña, etcétera. Antes, la mayor importación del gas europeo venía de Gazprom, la estatal rusa, que le abastecía con 40%. Bueno, esto ya se acabó y hoy está... Esto nadie lo dice, ¿eh? Eso sí, tienen ustedes ahí, es un gran artículo el que hizo Engdahl en Global Research, 17 de octubre. Esto prácticamente nadie lo dice, que el alza espectacular del gas pues se debe a esto, ¿no? Pues ya está bursatilizado. Cuanto antes había un precio estable entre Rusia y Alemania, vía el Nord Stream 1 y el Nord Stream 2. La siguiente, por favor. Bueno, entonces, vean, esto es muy importante, lo hace la exministra del Exterior de Austria, Karin Kneißl, y dice, el nuevo orden multipolar lo decidirá la guerra energética, no Ucrania. Hoy, de facto, bueno, lo que pasa es que en Ucrania se condensó la guerra energética. Por eso yo les digo que hay varias guerras en uno. Y hoy es analista de energía, Karin Kneißl, y evaluó que la guerra que se libra entre las finanzas globales y yo diría la economía. Hoy hay una guerra entre la economía y la energía global versus las finanzas globales. Esto es importante que se entienda. Entonces, hubo una hercúlea decisión de 23 ministros de la OPEP+, ya saben que hay los 10 miembros, 10 o 12, ya no me acuerdo, más otros que son observadores tipo México, donde Rocío Nagle ha hecho un extraordinario papel, que reconocérselo. Ella es mucho de la tesis de la energía con visión económica más que financierista. Pues nosotros ni tenemos banco en México, imagínense, tenemos banca y vamos a participar en el juego financiero para que nos dominen los tres grandes, ¿no? Gigabancos. Y Arabia Saudita y Rusia decidieron recortar la producción, lo que provocó reacciones neuróticas en Estados Unidos, donde se desataron arengas de guerra contra su otrora aliado por 77 años. Pero acuérdense que Arabia Saudita y Estados Unidos estuvieron en un acuerdo con el petróleo, precisamente con el fundador de la dinastía de los Saud en Arabia y el presidente Roosevelt. Y ahí nace el famoso petrodólar. Y dice Kneißl la relevancia de la OPEP+, que pese a la alucinante narrativa de que el mundo se dirige a una era post-petróleo, cuando hoy los anteriores rivales, Arabia Saudita y Rusia, convergen sus intereses. Vean cómo el mundo cambió. En 1986 aproximadamente, esto yo lo he expuesto muchas veces aquí en el Instituto de Investigaciones Económicas, nada menos que Verlager, V con G, Verlager, a mi juicio es el que más sabe de finanzas petroleras, demostró cómo la colusión de Estados Unidos con Arabia Saudita disminuyeron en un dumping brutal el precio del petróleo, del que dependía Rusia. Ahora van a decir, ¿cómo es que afecta tanto? Porque si hay un elemento global en el planeta, es el petróleo. Y hoy lo podemos, todo lo que hablamos del petróleo en la década de los 70, hoy lo podemos hablar 50 años después. Es lo mismo. Nada más le quitan la palabra petróleo y le ponen gas. Ahora resulta que hasta el petróleo no es contaminante. Ya esa es la nueva moda de los que manejan la publicidad de la energía verde. Bueno, ya dicen que hasta las plantas nucleares
no son contaminantes. Ya se les olvidó Chernóbil, ya se les olvidó Three Mile Island en Pensilvania, ya se les olvidó Fukushima en Japón, etcétera. Por eso hay que tener mucho cuidado. Vean, una cosa es escuchar radio, televisión, estar viendo youtuberos, pues son simpáticos, digo. Pues, lo que digan no tiene ningún, aunque difundan desinformación e infodemia. Pero otra cosa es que la academia esté citando a locutores y a lorolocutores. Entonces ya es el fin de la academia y de la enseñanza universitaria. Hoy quienes tienen que seguir y tienen la responsabilidad de marcar los rumbos ideológicos y de pensamiento siguen siendo las universidades. Vean, muchos de esos locutores ni dan clases en las universidades, ni tienen licenciatura, muchos de ellos no tienen ni preparatoria. Bueno, unos se ven ahí, tienen un buen look, ¿no? Ahí salen a hablar y no, hablan bien, son locuaces, etcétera. Sí, pero eso no te da ningún grado académico. Es decir, no perdamos la seriedad. En México yo noto que sí, la academia le ha cedido su lugar a este conglomerado de desinformadores que por desgracia pulula. La siguiente. Y vean, es lo que dice ella. Estos eran las 7 hermanas. Yo en mi época manejé mucho el famoso libro de Seven Sisters de Anthony Sampson, casi me lo conocía de memoria. Hoy ya son 4, bajaron a 4. Y en realidad hoy las grandes hermanas pues ya no son tan estadounidenses. Hoy ya aparece Aramco, que es la principal saudita. Los principales productores de petróleo ya no son privados, anglosajones, hoy son estatales, etcétera, etcétera. Entonces, Neisel condensa el epicentro del conflicto en Ucrania. Estados Unidos y sus aliados europeos, conste que lo dice una ex canciller austríaca europea, quienes representan y apuntalan el sector financiero global. Vean cómo sigue la lucha entre finanzas y economía. Nada más que los financieros pues, ya se pasaron de tueste, porque ya no hacen, es válido usar instrumentos financieros, nadie está en contra, al menos yo no. Pero ya otra cosa son los derivados, porque es un control del mundo. Y está en juego quién controla los derivados, quién está a cargo de los gigabancos, quién maneja los centros de finanzas, las divisas, quién está controlando el SWIFT, SWIFT, el SWIFT, sin los cuales pues, no se puede hacer ninguna transacción. ¿Cuál va a ser el nuevo SWIFT? Es decir, ¿en qué va a derivar el nuevo Bretton Woods del siglo XXI? Entonces, este grupo financiero global se encuentra esencialmente comprometido en una batalla contra el sector energético, que es eminentemente tal cual, pues es económico. Y dice Neisel, los pasados 22 años hemos visto qué fácil es para los gobiernos imprimir papel moneda, cuando solo en 2022 el dólar de EU ha impreso más papel moneda que en toda su historia. En un año imprimió más que en toda su historia. Bueno, también son más habitantes, ¿no? Mientras la energía no puede ser impresa. Vean qué bonita frase, ¿no? Ahí tienen ustedes los que quieran adentrarse a ese artículo. Lo escribí en mi columna de la jornada, se llama Bajo la Lupa. La siguiente, por favor. Y sigue, el problema fundamental de EU es que el sector de las materias primas o los commodities puede sobrepujar a la industria financiera. Arabia Saudita y Rusia se preparan la nueva condición internacional de la multipolaridad, mientras Estados Unidos no tiene más la habilidad de su absoluta influencia sobre la OPEP, que ahora se ha reposicionado geopolíticamente como OPEP Plus. Importancia del petróleo en la configuración de los órdenes regional y global, como sucedió en Medio Oriente en la era de la post-Primera Guerra Mundial, cuando primero vinieron los gasoductos y luego vinieron las fronteras. Vean qué importante. Hay un dicho clásico que se manejaba, que Churchill, él mismo lo comentó, dijo que después de unos buenos drinks de coñac, se sentaron a hacer el mapeo de lo que es hoy el Medio Oriente. Es decir, primero hicieron el trazado de los gasoductos o oleoductos y luego ya hicieron el trazado de las fronteras. Y cita el clásico adagio energético:
el petróleo hace y fractura a los países. Igniesel afirma que hoy los volúmenes de petróleo y gas que se necesitan para sustituir las fuentes de energía de Rusia no pueden encontrarse en el mercado mundial en un año. Ninguna materia prima es más global que el petróleo y cualquier cambio en el mercado petrolero siempre influirá en la economía mundial. Vean lo fino que es. Quiten la palabra petróleo, no nos vamos a pelear. Pongan el gas. Y ahí lo van a tener. La siguiente, por favor. Bueno, para Igniesel, el presente complejo conflicto militar rebasa a Ucrania, donde asistimos a la industria financiera de Occidente librando su guerra contra la economía de la energía dominada por Oriente. Concluye, precio del petróleo es sismógrafo de la economía mundial y también de la geopolítica global. Y por su parte, Alastair Crooke, bueno, no me quiero meter, es lo mismo, es más de lo mismo. Aquellos que se quieran, aquí comenta, él es un exespía del MI6 y exdiplomático de la Unión Europea. Dice cómo se está dando un desacoplamiento geoestratégico del orden global occidental y su guerra financiera global, de nuevo, que se da a dos niveles. Uno, el juego global de la Reserva Federal de Estados Unidos para proteger el privilegio del dólar. Vean, si ustedes me preguntan cuál es hoy el mayor poder de Estados Unidos, es el dólar. Mucho más que sus bombas nucleares. Y dos, la batalla porque no tiene competidores. Hoy todavía el yuan, que lo están internacionalizando, pero todavía está muy lejos de ser una moneda de cambio mundial. Le falta mucho. Eso no se da de un día al otro. Y luego la batalla de largo aliento de Yellen, ya ven la secretaria del Tesoro, que mucho se comenta está a punto de irse, y de Anthony Blinken, secretario de Estado, para retener el control de los mercados de energía y la habilidad de Estados Unidos para imponer el precio de los combustibles. Los dos se le están escapando de la mano a Estados Unidos. El problema es que el grupo euroasiático conste, cité a un británico, Alastair Crooke, exagente del MI6 y ex diplomático de la Unión Europea, estaba ahí con un diplomático español, por cierto. Y lo que busca el grupo euroasiático, se refiere a China y Rusia, es, cito, tomar el control de los mercados energéticos lejos de Estados Unidos para relocalizarlos en Eurasia. Ahí lo tienen. La siguiente. Bueno, ahí tienen parte de lo mismo. Este es un artículo, vean desde cuándo, de hace 8 años, hace 9 años. China fustiga el bono hegemónico de Estados Unidos, controla casi el 10% del PIB global. Estamos hablando, imagínense, Estados Unidos, si no mal recuerdo, anda en 25 trillones del PIB, o billones en español. Y el PIB mundial, ya vimos, es de 103 trillones. Si le quitan su 10%, pues imagínense, ¿qué le queda a Estados Unidos que tiene 25? Pues estaría a la par de China, etcétera. No me quiero meter mucho a esto, ya para empezar con preguntas y respuestas. La siguiente, por favor. Bueno, y ahí tienen la quiebra de FTX, con sede en Bahamas. Recuerdo, Bahamas es un paraíso fiscal. Blanqueo de Biden, Partido Demócrata, Israel y Zelensky. Este es el mozalbete de 30 años. Vean junto a quién. Bill Clinton, presidente de Estados Unidos, la anglósfera, y Tony Blair, ex primer ministro. Es una empresa estafadora de criptodivisas, FTX, expuso el gigantesco blanqueo triangulado entre Biden, el Partido Demócrata, Israel, Zelensky y el mozalbete Sam Bankman-Fried, SBF, de 30 años. Pone The Jerusalem Post, vean, les cito yo las fuentes directas. Este SBF pone auge y caída del rey judío de las criptodivisas. Y hay un comentarista, Terrence Williams, sintetiza el fétido operativo triangulado en un tuit. Biden financia a Ucrania, Ucrania financia a FTX, FTX financia al Partido Demócrata con millones. Pues por eso no les fue tan mal en las elecciones del 8 de noviembre.
Y Zelensky ya había sido atrapado en los Pandora Papers, blanqueando en Israel, aquí faltó Gran Bretaña y Miami, casas que les gusta, 10, 20 millones de dólares. Y ahí está, es un artículo que hice el domingo en Bajo la Lupa. La siguiente. Porque hay que estar actualizados con esto de las criptodivisas. Todavía no se sabe qué hubo detrás, qué sucedió. La siguiente, por favor, en la Deep Web. Ya estamos por acabar, ¿eh? ¿Ya se trabó? Bueno, vean, estaba entre los megadonadores, es de estatista, de las elecciones midterm, las que acaban de pasar. George Soros contribuyó, en azul están los demócratas y en rojo están los republicanos. Vean, contribuyó con 128.5 millones. Viva la democracia. Y Sam Bankman-Fried, que luego subió, yo he leído que ha estado en segundo o tercer lugar como megadonador, con casi 40 millones de dólares. Contribuyó al Partido Demócrata. Bueno, Elon Musk vinculó a miembros de la extensa familia Bankman-Fried y sus empresas asociadas con el Foro Económico Mundial de Davos, que borró la publicidad de FTX en su sitio. Y Financial Times publicó que se esfumaron 32,000 millones en un solo día. Bueno, ¿y dónde está ese dinero? La siguiente. Creo que luego hice un artículo al respecto. Ya vamos a acabar, ¿eh? La siguiente, por favor. Bueno, también su hermano Gabe también operaba con máscara de filantropía. Vean, con este término de filantropía se han hecho los peores crímenes financieros, mediante un conglomerado de charlatanes que lucraron con el COVID-19. Así se llamaba pues digamos, su grupo, protegiéndose de las pandemias, y quien andaba detrás de 30,000 millones del presupuesto del Congreso. FTX y sus empresas fantasma, como su firma comercial Alameda Research, ahí lo tienen, exhibieron un vulgar esquema Ponzi, ya lo saben, ¿no? Las pirámides clásicas, similar al del inolvidable mega estafador Bernard Madoff, que lo suicidaron en la cárcel, hoy actualizado con criptodivisas en el paraíso fiscal de Bahamas, que operan en la Deep Web, red profunda de Internet, en forma desregulada y que se prestan a toda clase de crímenes, etcétera. Bueno, yo creo que ahí le podemos parar. ¿Hay más? A ver qué sigue. Yo creo que con eso ya tenemos más que suficiente. Si quieren consultar, tengo mi artículo de ayer miércoles, donde digo dónde acabó el dinero de FTX. Pero vean, es importante porque también hay gente honesta. Así como tenemos materia, hay antimateria. La siguiente ya se detuvo, ¿no? Vean, esto es muy importante, ¿eh? Esas son dos empresas, Armanino, contables digitálicas, como Prager Metis, son dos. Así como la estruendosa quiebra de la gasera tejana Enron arrastró a Arthur Andersen, una de las 5 grandes contables globales en su época, como de costumbre, y pongo déjà vu, el colapso de FTX coloca a sus auditores, para que vean todo este cuento financierista, bajo los reflectores, en particular a 2 empresas contables de EU especializadas en activos digitales. Armanino es del top 20 de Estados Unidos, es esta, y Prager Metis, con sede en New Jersey, que fue la primera empresa contable en abrir una matriz en el metaverso. La siguiente. Pues sí, no puede ir esto sin las pseudoauditorías, ¿no? Varias empresas se metieron a esto, varias de hedge funds, son los que hacen las especulaciones, que especularon alocadamente en FTX y cuyas metástasis fraudulentas apenas empiezan a emerger, como el ya muy tambaleante banco Nippon, SoftBank. Bueno, este ya está especializado, ¿no? en cuestiones financieras raras. Y luego ya hasta nombres de celebridades. Ahí estaba el futbolista recién divorciado Tom Brady. Y yo pregunto a quiénes habrá perjudicado la quiebra de FTX en México. Pronto lo sabremos. La siguiente. Y ahí está. ¿Dónde quedó el dinero? No me quiero meter muy...
Vean, Daily Mail, que es británico, exhibió fotos del felón SMB con sus padres, que son profesores de leyes, hágame el favor, de la Universidad de Stanford, para que les sirven las universidades. Los deben expulsar ipso facto de esa universidad. Estaban en un penthouse de 40 millones de dólares. Oigan bien, un penthouse de 40 millones de dólares en Bahamas. Y Reuters comenta que habían comprado la familia de SBF con sus progenitores propiedades en Bahamas por 300 millones de dólares. Viene lo mismo que hemos manejado desde siempre. El antídoto contra toda esta especulación financierista es primero el offshore. Dos, obviamente el modelo de la globalización financierista. Luego, los paraísos fiscales. Si no hay paraísos fiscales, pues ya se acaba este cuento. Ahora los paraísos fiscales yo creo que van a ser regionales. Esa es mi humilde opinión. Entonces, la siguiente, ya casi para... Entonces aquí pregunta Reuters que dónde fue a dar el dinero de FTX, como si no se supieran. Y vean aquí, el lavado de dinero sucio por FTX en la Deep Web alcanzó hasta el sistema de retiro de los empleados del estado de Missouri. Y esto lo digo con responsabilidad, lo que sigue, ¿eh? Porque es increíble el silencio que hubo en la universidad. Bueno, esto ya lo quitó Giselita, veo. La Universidad Pedagógica Nacional, donde ahí quien era miembro del Consejo de Administración, Castañeda Goodman, pues ahí les birló todo su dinero con la banca Stanford, que ya está quebrada, tenía su sede en el paraíso fiscal de Antigua, y a los pobres profesores y empleados de la Universidad Pedagógica Nacional les birlaron todos sus ahorros. Y nadie ha chistado. Es más, lo que más me asombra, en México no se ha abierto hasta la fecha una investigación de las autoridades financieras del lavado de dinero de Castañeda Goodman, que lo han señalado que lavaba con el cártel del Golfo. Soy muy responsable en esto, ¿eh? Lo publiqué ayer con datos y señales. Bueno, ya sigo con esto. Rana Farrujar del Financial Times, pues dice lo mismo, el problema es que no están reguladas, y eso llevó dice, es el tipo de asa cerrada, closed loop, de la financiarización que beneficia a un manojo pequeño de plutócratas mercaderes cuando parece tener poco uso social. Es clarísimo. Es una muy buena investigadora, Rana Farrujar, del Financial Times. Y ya para finalizar, para que vean que sí hay, así como hay materia, hay antimateria. La siguiente. Y ahí me sigo de todos los conflictos de interés. Eso, ya vimos lo de asa cerrada. La siguiente, por favor. Hay dos libros que publica un ingeniero en sistemas que es muy bueno, donde él había previsto toda la debacle del FTX. Es decir, sí hay en la academia gente seria que ha publicado. Uno de sus libros se llama La burbuja de las criptodivisas que hizo Pop, ¿no? Que tronó. Y la otra, él también había demostrado como en otro libro, cómo era un fracaso tecnológico, entre comillados, todas estas cuestiones de la opacidad algorítmica que tienen las transnacionales Big Tech, y precisamente pues esas nuevas finanzas tecnológicas pues, tronaron con FTX. La siguiente, yo creo que ya acabamos. Listo. Pues no me la pasaron Bueno, ahí está. Bueno, vean esto. John Ray III, experto en quiebras y liquidador anterior de la gasera Enron, recuérdenlo, y ahora de FTX, comentó no haber nunca visto tal falla completa de controles empresariales y tal ausencia completa de información financiera creíble. Imagínense, hoy ¿qué expone? Es el mundo, yo diría, si somos maniqueos, de la luz y las sombras, o de la noche y el día. Las finanzas resultaron en esta actualidad, al menos por lo que estamos viendo desde hace mucho, con el manejo de la globalización financierista, pues es el manejo de la opacidad lúgubre, de la noche,
sin luz, mientras que la economía, guste o no, pues está a la vista, es más visible. Peor aún, las mismas criminales empresas digitálicas poseen una amplia gama de granjas de bots que publicitan en forma demencial el libre intercambio de seres libres, así les llaman, y quienes agreden en las redes y hasta amenazan de muerte a los escépticos racionales del Bitcoin y anexos, como el ingeniero en sistemas Stephen Diel, quien hoy vive en Londres, quien expone la criminalización digitálica de la Deep Web, donde las criptodivisas constituyen vehículos para la especulación pura. Y ya viene la última y me despido para dejar pie pues algunas preguntas y respuestas. Ahí están, son los 2 libros, se los recomiendo. Vean, en 2020 lo publicó, es Stephen Diel, The Case Against Cryptocurrency, The Failed Financial Revolution. Y hubo revolución financiera, mira, ya desde el 20 ya se veía que estaba quebrando, tronando. Y vean, Popping the Crypto Bubble, es de reciente aparición. Tecnosolucionismo, etcétera. Son manías del mercado, siempre han existido. Acuérdense la de los tulipanes, la de los de en Mississippi. Siempre han habido manías que obviamente pues, alguien gana y alguien pierde. En eso no falla la contabilidad. Bueno, listo. Colorín colorado. Muchas gracias. Sí, se oye. Muchas gracias, estimado doctor Alfredo Jalife Rame, por acercarnos a toda esta información. Bueno, sí, de entrada le están agradeciendo por la información y que si es posible, posteriormente que se las transmitamos. Yo creo que no tiene usted ningún problema en que facilitemos esta información. Lo dijo usted en una conferencia, que antiguamente los maestros cuidaban sus cuadros y no nos daban nada. Yo la viví con mis maestros. Nos estudian la bibliografía. Yo soy totalmente de la idea contraria. A ver, ¿cómo se puede esconder? Yo lo único que hago es estudiar, analizar, traigo mi hipótesis de trabajo y la aplico. Por eso les digo que para mí ya las finanzas es la noche. Y la economía, pues es el día. Todo es, véanlo, todo es críptico, hasta el término, ¿no? Críptico, ¿no? El término. Todo es invisible, auditores que no auditan, ¿no? Manejos financieristas de partidos políticos en Estados Unidos, que lavan dinero en un país, los trasladan a otro. Y luego Elon Musk, fíjense que se ha metido, es el hombre más rico del mundo hoy, se ha metido a esta polémica, e incluso se le va a la yugular a todo el grupo del MIT, de donde viene, porque él este mozalbete de 30 años ahí estudió. Entonces ahí hay una conectividad rara entre el MIT y la Universidad de Stanford. Esperemos no descubrir conectividades raras en facultades, en cierto tipo de universidades. Bueno, dejémoslo Totalmente ahí. De acuerdo, doctor. Sí, muchas gracias. Dejémoslo ahí, porque si no va a arder Troya. No, doctor, no. Bueno, entonces, ahí también, lo dejamos. Acuérdate que yo sí las conozco, ¿eh? Esas conectividades raras, yo sí las conozco, ¿eh? En la UNAM. Bueno, sí, doctor. Sí, desde nuestra page de nuestra unidad de investigación, doctor, también muchas felicidades, gracias por la información, que va a ser muy útil para sus alumnos. También, doctor, que muchas más felicidades, que es usted solo es un instituto de investigación. Uy, doctor, muy buena. Esa se oye muy bien. Son rojas. Y empieza. Sí, doctor, preguntas. Todas me parecen muy interesantes hasta que... No, pero no todas, unas 3, ¿no? No. Sí, doctor, sí, porque sí, unas ya 3. está. A ver, escoja usted. ¿Cómo no? Ya me pasé. No voy a ver por todas ¿Alguien para nos mí. boicoteó ahí o está fallando el sistema? Mire, doctor, hemos tenido fallas con el sistema desde, bueno, entonces desde digo, para no entrar en paranoia. Y lamentablemente, sí, escapan a nuestra voluntad, doctor, desgraciadamente, pero estamos en Sí, porque iba a decir algo fuerte y se fue. No, ya estoy ¿Qué posibilidad? Ya me pasó hasta en un canal mundial de televisión, así que estoy acostumbrado. Uy, doctor, no. Esperemos que no, doctor. ¿Qué posibilidad, doctor Jalife, le observa a una moneda de América Latina en estos tiempos como el Américo o como se llame? Muy buena pregunta. ¿Podría apoyar la China y Rusia?
no hay que perder de vista, no pierdan, vean, yo siempre acabo de dar una conferencia en Lima, Perú, y yo la gran debilidad que veo de facultades sobre todo de institutos de economía como el de ustedes, es que no estamos estudiando las finanzas. Entonces nos encapsulamos en la economía, hay muy buenos economistas de primera, pero no se están dando cuenta del que el juego es financierista. Pues ahí está el esquema de los derivados, un cuatrillón, es de locos. Y luego todo el artículo que hizo Global Research, Engdahl, ese debe ser de artículo de texto para los que estudian economía, porque creen que la economía, que es muy hidráulica, es todo, y no. Acuérdense, ¿quién maneja las finanzas? ¿Qué hay detrás de la economía y cómo controlan a las economías? Entonces nosotros podemos ser muy fuertes a nivel de materias primas, sobre todo los países de Latinoamérica, pero somos muy débiles en finanzas. Doy un ejemplo tonto. México no tenemos banca. Esa fue la gran hazaña de Zedillo. Nos destrozó con el FOBAPROA, que todavía no acabamos de pagar las tasas de interés de la deuda eterna, que lo van a pagar los mexicanos hasta el siglo XXII, todavía, y nos quitó la banca. Es decir, el problema de México es que no tenemos banca y dependemos de quiénes, pues de estos megabancos, que a su vez, tipo Goldman Sachs, Morgan Stanley, pues de ahí viene famoso, los Reyes Heroles, ¿no? Y luego nos controlan los famosos gigabancos. Vean cuántas veces ha venido a México el mandamás de BlackRock. Y eso que no sabemos de las andanzas de los de State Street y los de Vanguard. Esta parte yo creo que es la que nos está faltando en Latinoamérica. Vean, ya hubo un intento, yo incluso participé, lo digo con humildad de rigor, en la creación del Sucre, SUCR, sí, con sus amigos financieros, que sí había un economista de primera, que ustedes seguramente conocen, el doctor Paz, que venía mucho a México, y doctor Páez, Pedro Páez, ya me acordé muy bien. Bueno, ya saben los líos internos luego que se dieron en Ecuador, entre el grupo gobernante, etcétera, y precisamente se intentó lanzar el Sucre, SUCR, como una divisa común, pero realmente éramos muy imitadores de lo que está haciendo la Unión Europea con su euro. Y ustedes lo saben, la misma Unión Europea de 27 países, no todos están en el sistema euro. Ya hasta Gran Bretaña nunca formó parte de la eurozona. Y luego se sale hasta de la Unión Europea con su euro. ¿Por qué? Con el Brexit, ¿no? Porque pues ellos están en otro modelo que es la anglósfera. Es otro modelo geopolítico, financiero, económico. Y esta es la parte que yo veo de debilidad que tenemos en Latinoamérica. No estamos viendo esa parte. Yo veo una gran deficiencia tanto del análisis financiero como geopolítico. Pero lo que peor que podemos hacer es estar imitando modelos que ahora están en tela de juicio como el euro en la Unión Europea. Yo fui muy eurocentrista en ese sentido, pero tenemos que ver ya con 30 años más tarde de lo que ha sucedido que no es el modelo a seguir. Tenemos que saber negociar, no está tan fácil la cuestión latinoamericana. Rusia y China no se van a ir a una guerra por Latinoamérica. No perdamos la cabeza. Es decir, no hay ningún país que para Rusia y China representen una Ucrania o un Taiwán. No hay que perder tampoco. A veces extrapolamos en forma barata, ¿no? No va así el mundo. El mundo. Por eso yo empecé con el concepto geoestratégico de la estabilidad estratégica. Se respetan las líneas rojas. Lo que pasa es que Estados Unidos a veces pues, se pasa a los altos, ¿no? Digo, para decirlo en términos muy suaves. En un momento dado, vino a México Robert Pastore, que era el yerno de McNamara. McNamara fue el secretario del Pentágono de Kennedy, pero además fue luego el presidente del Banco Mundial. Ustedes saben que en el mundo occidental se dividieron los grandes puestos después de la Segunda Guerra Mundial.
la Unión Europea se lleva, o los europeos se llevan el Fondo Monetario, por eso está hoy Lagarde. Todo eso es geopolítica y geoeconomía y geofinanzas, que esa parte no la estamos analizando en nuestras universidades. Pecamos mucho de economicismo y no estamos haciendo estudios financieros. Así, por ejemplo, yo lo del hub del gas, los centros financieros del gas en Europa. Poca gente lo conoce en Latinoamérica. Nadie lo conoce prácticamente. Entonces, no se están dando cuenta que el juego del gas es financierista, porque ese es el juego de Occidente. Entonces, y así también Estados Unidos tenía el Banco Mundial como su modelo operativo. Entonces, viene a México y lanza la idea de la comunidad de Norteamérica. De ahí nace el concepto Norteamérica. Por eso incluso una palabrita que pareciera no tener no hacer daño, como es North America, el ITAM maneja el concepto de North America. Nosotros en la UNAM, vean el mapa, nosotros somos Latinoamérica. Venimos del Río Bravo hasta, creo que se alcanza a la Antártida, ¿no? No me recuerdo haber visto la Antártida en el modelo, ¿no? Pero a lo que quiero llegar es de que son conceptos de formación de una universidad, de ser el rumbo de la UNAM. Hoy no sé la UNAM, eso hay que discutirlo, si sigue vigente ese modelo del logo vasconcelista. Es importante discutirlo, porque ya el ITAM, con el modelo de North America, que de facto existe, nos guste o no, con la cuestión geopolítica del Comando Norte y el TMEC, T-MEC, MC, pues ya vamos a hacer un mundial juntos. ¿Ya lo vieron a nivel regional? Si no crean que esto de los regionalismos se está abordando en el vacío. Entonces, mucho se manejó y él lo manejó el concepto del amero, que hay un tonto que nunca se graduó, ni siquiera era pasante del ITAM y se ostentaba como doctor, un tal Di Constanzo, que luego traiciona a López Obrador. El error es de ellos, ¿para qué lo meten? Y le querían dar ahí en el gabinete fantasma a manejar la Secretaría de Economía. Bueno, también hay errores que hay que resarcir. Entonces se burlaba del amero, que inventó que era mi creación. Es tan tonto que ni supo buscar un link. Nunca fue mi creación, el amero. Eso es una creación de los canadienses con apuntalamiento de Robert Pastor. Ya dije quién es. Se manejó mucho lo del amero, que tampoco lo elimino, le pueden llamar Di Constanzo si quieren, no, da lo de menos, ponerle el apellido. Pero para que vean el nivel en el que estamos ya de debate, es decir, los académicos tienen que retomar de nueva cuenta la batuta de la conducción cerebral y del conocimiento que hemos perdido, en detrimento de los lorocutores y toda esta bola de charlatanes que pululan. Está bien, deben existir, yo no estoy en contra, pero tenemos que saber diferenciar. Entonces, ¿para qué sirve la labor académica? Y más si los académicos fallan a su cita con la historia, se encapsulan en sus torres de marfil, y luego no debatimos los verdaderos temas de la nación. Yo no he visto un estudio sobre el Tratado de Libre Comercio. Yo quiero saber, ¿fue bueno o fue malo? Pero académicamente, con ventajas y fallas. Entonces ya se decide y hasta ayudas al gobierno en turno a tomar decisiones. No sé si me estoy explicando. Eso es para lo que deben servir centros de pensamiento. Muy bien. 2 más y ya. Okay. Sí, doctor, aquí hay una muy interesante. Según su maduro punto de vista, bueno, maduro y erudito dicen punto de vista, ¿cree usted posible un conflicto nuclear? ¿Ve usted el conflicto como negocio a largo plazo? No, vean, a ese nivel nuclear, a nivel nuclear no hay negocio porque desaparece el género humano. Claro, claro. No lo veamos así. Luego, estuvo a punto de darse hace 15 días cuando Zelensky, el trágico comediante de Ucrania, inventó que Rusia había lanzado un misil
contra Polonia, que es miembro de la OTAN. Tuvimos a minutos de una guerra nuclear. Y ahí luego resultó que provenía el misil del mismo Zelensky, con el S-300. Deliberadamente lo hicieron. Associated Press ya corrió hasta un reportero, lo expulsó por haber difundido esa desinformación. Muy bien, una más y ya. Sí, doctor, aquí hay una muy interesante, bueno, para mí, el capital como estructura económica tiene límites. Me acuerdo ahorita de un libro famoso, Elmar Ralphater, Los límites del capitalismo, pero aquí la pregunta, ¿cuáles son los límites de los derivados? Porque son creciendo, creciendo, creciendo. Ya es una vimos burbuja. Es el nuevo orden mundial. Por eso lo sabe tanto Putin, que fue muy preciso al decir, tiene que ser en forma gradual. Si nosotros limpiamos los derivados, se acaba el mundo. Es peor que una bomba nuclear. Es una bomba nuclear de miles de megatones. Entonces hay que tener mucho cuidado. Ellos mismos tienen que empezar a limpiarse entre sí. Imagínense todos los contratos que no ha de haber. Si ahorita por 30,000 millones con FTX se tambalearon los mercados. Imagínense con un cuatrillón. No me lo quiero imaginar. Es una burbuja. Entonces eso lo hacen los arreglos entre los países. Entonces hay que ir en forma paulatina. Eso no puede ser explosiva y de inmediata. De forma gradual, ya que cada región se empieza a mover. Nosotros nos guste o no, vean, yo puedo ser prorruso, prochino, como le quieran poner. La realidad de México es diferente a la que tiene Brasil. Brasil está en los BRICS, es otra configuración. Que por cierto hay que ver el partido ahorita, ¿no? Porque yo le voy a Brasil. Muy bien, doctor, ya somos dos. Bueno, ok, doctor, bueno, yo creo que ya aquí le paramos porque hay otras. Mire, hay muchas. No, bueno, no acabaría. No acabaríamos, claro. Y nos vaya a cobrar por pregunta el doctor Jalife, mejor ahí le paramos. No, yo cuando les he cobrado en mis 40 es cierto, años. Doctor. No es cierto, doctor, ya le debemos bastante, ¿no? Bueno, Doctor, muchas gracias por estar con nosotros. Yo creo que aprovechamos para clausurar nuestro evento. Gracias por los que nos siguieron en las redes. Quedan las conferencias puestas. Les agradecemos al doctor Jalife y a todos los que participaron en nuestro 17 seminario. Esperemos que nos siga acompañando en próximos eventos. Muchas gracias, doctor, y buenas tardes. Muy amable. Encantado. Y no olviden, por favor, académicos, recuperen su espíritu crítico. Por favor. Eso es la UNAM. Siempre hemos sido críticos. Okay. Tenemos que recuperar nuestro espíritu crítico. Muy bien, hasta la vista. Doctor. Gracias, muy amable. Hasta pronto. Gracias. José Carlos.